El aire en la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas zumbaba con una especie de riqueza silenciosa. Las paredes de vidrio se alzaban altas, atrapando el sol de la mañana como una ola congelada, mientras los pisos de mármol brillaban bajo el roce de zapatos lustrados. Arriba, pantallas digitales parpadeaban con números de vuelo y ciudades lejanas, Málaga, Tokio, Nueva York, cada una promesa de otro lugar. La terminal zumbaba suavemente, no con caos, sino con la energía contenida de personas que movían el mundo, ejecutivos tecleando en laptops, diplomáticos con trajes impecables y turistas envueltos en pañuelos de seda que costaban más que el alquiler de la mayoría. Hola amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas historias como esta, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal para ayudarme a traerte más grandes historias. ¿Alguna vez te han tratado injustamente solo por tu apariencia? Deja tus experiencias en los comentarios. Y si estás en contra del prejuicio y la injusticia, presiona ese botón de suscribirse ahora mismo y escribe justicia, junto con el lugar desde donde nos ves, en la sección de comentarios. Quédate atento, esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y karma definitivo. Javier Castillo estaba de pie cerca de la puerta 17, su traje azul marino entallado con tanta precisión que parecía cortar el ruido de la multitud. A los 38 años, se movía con la facilidad de alguien que había aprendido a mandar sin levantar la voz. Sus ojos oscuros escaneaban la sala, captando cada detalle, las manos rápidas del barista sirviendo espresso, el leve tintineo de una copa de champán en el bar VIP. La forma en que la sonrisa de un agente de puerta se tensaba cuando ciertos pasajeros se acercaban. Javier no necesitaba anunciar quién era. Nunca lo había hecho. El anonimato no era solo una elección, era su herramienta más afilada. En su bolsillo, su teléfono vibró suavemente, una línea segura que solo unas pocas personas podían alcanzar. Lo ignoró por ahora, ajustando los gemelos de platino que captaban la luz de la terminal como pequeñas estrellas. Se dirigía a Málaga, no por las playas ni los bares de tapas, sino por una reunión que nadie fuera de su círculo cercano conocía. Una fusión que podría cambiar el equilibrio de su empresa, Alas Nuevas, un imperio tecnológico que silenciosamente poseía medio cielo, incluida Iberia Alas, la aerolínea que operaba el vuelo 672. Pero aquí, en esta terminal reluciente, era solo otro hombre con una tarjeta de embarque, y así era como le gustaba. Se dirigió al check-in de primera clase, la cuerda de terciopelo se abrió como un telón de teatro. La agente de puerta, Elena, levantó la vista de su tableta, su labial rojo brillante contrastando con su piel pálida. «Buenos días, señor», dijo, su voz suave como el mármol bajo los pies. Javier deslizó su pase de abordar digital por el mostrador, un código de barras elegante brillando en su teléfono. Elena lo escaneó y la máquina emitió un pitido verde. Pero su sonrisa titubeó, solo por un segundo, como una bombilla a punto de apagarse. Sus ojos se movieron hacia el rostro de Javier, luego de vuelta a la pantalla, deteniéndose demasiado tiempo. ¿Todo bien?, preguntó Javier, su tono tranquilo pero cargado, como una piedra cayendo en agua quieta. Sí, por supuesto, señor Castillo, respondió Elena, sus dedos tecleando más rápido en la tableta. Solo confirmando su asiento. 2A, junto a la ventana. Le devolvió el teléfono, su sonrisa ahora un poco demasiado amplia, un poco demasiado tardía. Javier asintió, pero no se perdió la forma en que su mirada lo siguió mientras se alejaba, como si intentara resolver un rompecabezas para el que no tenía todas las piezas. Avanzó por la sala, pasando sillones de cuero y bandejas de croissants espolvoreados con azúcar. Un hombre de negocios con traje gris murmuraba en su auricular sobre precios de acciones, ajeno al mundo. Una mujer con un blazer color crema sorbía cava, su pulsera dorada brillando mientras reía por algo en su teléfono. Los pasos de Javier eran medidos, sin prisa, como un jugador de ajedrez que ya veía el tablero 10 jugadas por delante. Había construido Alas Nuevas desde una pequeña oficina en Granada,
convirtiendo código y ambición en una fuerza global. Pero el poder, había aprendido, no era ruidoso. No necesitaba un megáfono ni un Rolex. Vivía en el silencio, en los espacios donde los demás te subestimaban. Cerca de la puerta, una joven con uniforme de Iberia Alas ajustaba un montón de pases de abordar. Su placa decía Marta, y sus rizos oscuros estaban recogidos en un moño ordenado, aunque algunos mechones se habían soltado, enmarcando sus ojos nerviosos. Era nueva, quizás tenía 22 años, sus manos se movían demasiado rápido mientras ordenaba papeles. Javier captó su mirada al pasar, y ella se congeló por un momento, como un ciervo que ve una sombra. Había visto la duda de Elena, se dio cuenta, y eso la había inquietado. Marta bajó la mirada rápidamente, pero no antes de que Javier notara cómo sus labios se apretaban, conteniendo palabras que aún no estaba lista para decir. Guardó eso en su memoria, como hacía con cada detalle. Marta no era como Elena, cuya confianza pulida escondía algo más frío. Marta parecía fuera de lugar, como si aún estuviera aprendiendo las reglas de un juego en el que no confiaba del todo. Javier se preguntó qué haría ella cuando esas reglas empezaran a torcerse, como tan a menudo sucedía a su alrededor. El llamado de embarque crepitó en los altavoces, vuelo 672 con destino a Málaga Costa del Sol, embarcando ahora pasajeros de primera clase por la puerta 17. Javier se unió a la pequeña fila que se formaba tras la cuerda de terciopelo, la barrera entre los que pertenecían y los que no. Un hombre frente a él, calvo y ruidoso, alardeaba ante su acompañante sobre un trato de yate en Marbella. Tienes que conocer a la gente adecuada, decía, con una voz tan alta que parecía querer que toda la terminal lo oyera. Javier permaneció en silencio, su rostro imperturbable, pero sentía el peso familiar de las miradas sobre él, no curiosas, sino inquisitivas, como si su presencia en esa fila fuera un error que alguien aún no había detectado. En el túnel de embarque, otra agente escaneó su pase. Bienvenido a bordo, señor Castillo, dijo, con un tono profesional pero cortante. Javier asintió y entró en el túnel, el aire se enfriaba mientras el bullicio de la terminal quedaba atrás. Su teléfono volvió a vibrar, ahora con insistencia. Lo sacó y echó un vistazo al mensaje encriptado, conversaciones de fusión confirmadas. Equipo de Málaga en espera. Protocolo de seguridad activo. Escribió una respuesta rápida, procedan según lo planeado, y volvió a guardar el teléfono en el bolsillo. El asiento 2 lo esperaba, su santuario en cada vuelo. No importaba cuán brutales fueran las salas de juntas, cuántos egos tuviera que esquivar, ese asiento junto a la ventana era su reinicio. El lugar donde podía respirar, pensar, planear. Lo había reservado hacía 6 semanas, pagado tarifa completa, sin dejar nada al azar. Pero al entrar al túnel, una ligera inquietud se agitó en su pecho, del tipo que había aprendido a escuchar. No era fuerte ni punzante, pero estaba ahí, un susurro de que algo estaba a punto de cambiar. Se lo sacudió, sus zapatos resonando suavemente contra el suelo del puente. El avión se alzaba frente a él, un elegante Airbus A320, su logo de Iberia Alas brillando bajo las luces del asfalto. Javier enderezó su corbata, su mente ya trazando las horas por venir, el vuelo, la reunión, la fusión que podría cambiarlo todo. Aún no sabía que la verdadera batalla no estaría en la sala de juntas de Málaga. Estaría aquí, a 35.000 pies, entre desconocidos que creían saber cuál era su lugar. Y eso, pronto les recordaría, fue su primer error. La cabina de primera clase del vuelo 672 olía a cítricos y cuero, un bolsillo de lujo sellado contra el mundo exterior. Las luces superiores proyectaban un resplandor suave sobre los asientos color crema, cada uno lo suficientemente ancho como para sentirse un trono. Un zumbido bajo vibraba por el suelo mientras el Airbus A320 reposaba en la pista, sus motores calentándose para el corto salto a Málaga. Los pasajeros se acomodaban, sus voces en susurros, como si hablar demasiado alto pudiera romper el hechizo del privilegio. Una mujer con un pañuelo de seda hojeaba una revista de moda.
Un hombre con traje de rayas manipulaba su tableta, sus gemelos brillando como monedas. Javier Castillo entró en el pasillo, su traje azul marino resaltando contra los tonos pálidos de la cabina. Contó las filas de un vistazo, 1A, 1B, 2A, su asiento, lado de la ventana, a la izquierda. Era más que una preferencia, era un ritual. Después de semanas de batallas corporativas y correos cifrados, el asiento 2A era donde volvía a ser el mismo. Lo había reservado hacía 6 semanas, confirmado 2 veces, pagado tarifa completa. Sin sorpresas. O eso creía. Al llegar a la fila 2, se detuvo. Ya había un hombre ahí, reclinado en 2A, con las piernas estiradas como si fuera dueño del avión. Tendría unos 50 años, blanco, con el cabello ralo y un bronceado que hablaba de campos de golf y almuerzos largos. Una revista financiera yacía abierta sobre su rodilla, su titular gritaba sobre tendencias de mercado. Una copa de cava descansaba sobre su bandeja, intacta, sus burbujas atrapando la luz como diminutas advertencias. Las cejas de Javier se alzaron levemente. Colocó su maletín de cuero en el compartimiento superior, lento y deliberado, dándole al hombre la oportunidad de notarlo. No lo hizo. Javier carraspeó suavemente. Disculpe, dijo, su voz tranquila pero firme, como una puerta cerrándose. Creo que está en mi asiento. El hombre, su placa, prendida a la chaqueta, decía Carlos, alzó la vista apenas, sus ojos recorrieron a Javier antes de volver a la revista. No, no lo creo, dijo, con un tono perezoso, como si Javier fuera un camarero que había traído el pedido equivocado. Pasó la página, el papel crujió más de lo necesario. Javier inclinó la cabeza, dejando que el silencio se estirara. Ya había enfrentado esto antes, hombres como Carlos, que asumían que su lugar nunca estaba en duda. Estoy en 2A, dijo Javier, sacando su teléfono para mostrar el pase de abordar. La pantalla brillaba con su nombre y número de asiento, claro como el día. Carlos suspiró, finalmente dejando la revista. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos hacia el teléfono como si se tratara de un truco. Debe ser un error, dijo, sin disculpas, ni siquiera con curiosidad. Me ascendieron en la puerta. A veces pasa. Sonrió, delgado y afilado, y luego volvió a recostarse, como si la conversación ya hubiera terminado. Javier no se movió. Sus ojos permanecieron fijos en Carlos, firmes, sin parpadear. Ascendido sobre un asiento confirmado, preguntó, su voz aún serena pero con un filo ahora, como una hoja oculta en seda. Antes de que Carlos pudiera responder, apareció una azafata, su cabello rubio recogido en un moño tirante. Su placa decía Sofía, y su sonrisa era pulida, profesional, pero no llegaba a los ojos. ¿Hay algún problema, caballeros?, preguntó, su mirada saltando entre ellos, posándose más tiempo en Javier. Hay una confusión, dijo Javier, entregándole su teléfono. Este es mi asiento. 2A. Sofía tomó el teléfono, sus uñas bien cuidadas teclearon en la pantalla mientras revisaba la lista de pasajeros en su tablet. Su sonrisa vaciló, igual que la de Elena en la puerta. Lo siento mucho, señor Castillo, dijo, su voz empapada de un arrepentimiento ensayado. Hubo un cambio de último minuto. El sistema reasignó su asiento. La mandíbula de Javier se tensó, pero su rostro permaneció sereno. ¿Reasignado a dónde? Sofía vaciló, sus ojos fueron hacia Carlos, quien había vuelto a su revista, fingiendo no escuchar. A clase turista, dijo finalmente, con la voz más baja. Fila 28, pasillo. Seguro que fue un fallo del sistema. Estas cosas suceden. Los fallos no rebajan asientos confirmados, dijo Javier, sus palabras lentas, deliberadas. Lo reservé hace 5 semanas. Pagado en su totalidad, ¿quién autorizó el cambio? La sonrisa de Sofía se tensó. El sistema, señor. A veces necesitamos acomodar pasajeros prioritarios. Miembros leales,
ya sabe. Hizo un gesto vago, como si eso lo explicara todo. Al otro lado del pasillo, un hombre con camisa rosa soltó una risita, sin molestarse en ocultarla. Tendría unos 40 años, el pelo engominado hacia atrás, un reloj dorado brillando en su muñeca. «Relájate, amigo», murmuró, lo suficientemente alto para que la cabina lo oyera. «Es solo un asiento. No vale tanto drama». Javier giró ligeramente, su mirada fijándose en el hombre. «Ah, sí», preguntó, con la voz baja, casi un susurro. La sonrisa del hombre se desvaneció, pero no respondió, hundiéndose en su asiento como un niño regañado. Javier volvió a mirar a Sofía. Entonces, este hombre, asintió hacia Carlos, es un pasajero prioritario, y yo no. ¿Basado en qué? Sofía parpadeó, sorprendida. No es nada personal, señor, dijo rápidamente. Solo protocolo. Si me acompaña a la fila 28, puedo ofrecerle un vale de bebida de cortesía. No me interesan los vales, dijo Javier. Quiero saber por qué se me dio de baja sin advertencia ni consentimiento. Los labios de Sofía se comprimieron en una línea delgada. No tengo esa información, señor. Por favor, mantengamos esto fluido para todos. Su tono ahora era firme, una advertencia envuelta en cortesía. Detrás de ella, apareció Marta, con una bandeja de bebidas de bienvenida. Sus ojos se agrandaron al ver la escena, la intensidad serena de Javier, la sonrisa forzada de Sofía, la indiferencia de Carlos. Se detuvo, sus manos temblaban ligeramente, las copas tintineaban en la bandeja. Javier captó su mirada, y por un momento, algo pasó entre ellos, no palabras, sino entendimiento. Marta desvió la mirada, sus mejillas enrojecidas, y se apresuró hacia la galera. Javier exhaló lentamente, su mente ya cambiando de marcha. Ya no se trataba de un asiento. Se trataba de las suposiciones detrás de él, las que lo seguían a todas partes, salas de juntas, hoteles, aviones. Metió la mano en el bolsillo, sacó su teléfono y escribió una sola palabra, horizonte. Pulsó enviar, luego miró a Sofía. Tomaré la fila 28, dijo, con voz plana. Por ahora. Sofía asintió, aliviada, y señaló el pasillo. Mientras Javier tomaba su maletín y caminaba hacia el fondo, Carlos murmuró entre dientes, lo suficientemente alto para que se oyera, algunas personas no saben cuál es su lugar. Javier no se detuvo, no se giró. Pero su agarre se tensó sobre el maletín, y en su mente, se abrió un libro de cuentas, con la primera entrada escrita en tinta que no se desvanecería. La cabina de clase turista del vuelo 672 parecía un mundo diferente al de primera clase. Los asientos eran estrechos, apretados como libros en una estantería, y el aire olía a café instantáneo y aliento reciclado. Los compartimientos superiores vibraban mientras los pasajeros metían bolsas en cada centímetro de espacio. Un bebé lloraba 3 filas atrás, agudo e insistente, mientras un hombre en chándal gritaba por su teléfono sobre un envío retrasado. El zumbido de los motores se volvía más fuerte a medida que el avión rodaba por la pista, un recordatorio de que ahora todos estaban atrapados juntos, lanzados hacia Málaga a 500 millas por hora. Javier Castillo avanzaba por el pasillo, su traje azul marino desentonaba entre las sudaderas con capucha y las chanclas. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos escaneaban todo, los reposabrazos rayados, las servilletas arrugadas en las bandejas, la forma en que las cabezas se giraban al pasar. Algunos pasajeros levantaban la vista, curiosos, y luego la apartaban. Otros lo observaban más tiempo, con expresiones indescifrables, como si evaluaran a un desconocido que no encajaba. Javier llevaba su maletín de cuero en una mano, su peso lo anclaba mientras contaba filas, 26, 27, 28. Su nuevo asiento, 28C, lado del pasillo. Se detuvo. El asiento era un desastre. Una mancha pegajosa que parecía jugo de naranja manchaba el cojín, y un envoltorio de caramelo roto yacía arrugado en la esquina.
La bandeja colgaba torcida, con una bisagra suelta. La mandíbula de Javier se tensó, pero no se inmutó. Había visto peores. Había construido su empresa, a las nuevas, desde un sótano en Granada, luchando contra porteros que pensaban que no pertenecía. Esto era solo otra puerta, otra prueba. Dejó su maletín en el suelo y se volvió hacia el auxiliar de vuelo más cercano, un hombre enjuto con el pelo peinado hacia atrás y una placa con el nombre Diego. Este asiento está sucio, dijo Javier, su voz tranquila, cortés. ¿Puede limpiarlo o reasignarme? Diego apenas levantó la vista de su portapapeles. Es un vuelo lleno, señor, dijo, con un tono plano, como si lo hubiera dicho 100 veces hoy. Buscaré una servilleta, pero tenga suerte que le encontramos un lugar. Se alejó hacia la cocina, dejando a Javier de pie en el pasillo. Frente a 28C, una mujer de unos 40 años, Lucía, su bolso monogramado con iniciales grandes, resopló en voz alta, con los brazos cruzados. Llevaba una blusa roja brillante y unas gafas de sol enormes empujadas sobre su cabeza, con los labios fruncidos como si hubiera probado algo agrio. Algunas personas, dijo, no a Javier pero lo suficientemente alto como para que todos cerca la escucharan, piensan que pueden entrar y exigir trato especial. Esto no es primera clase, ¿sabe? Javier se giró lentamente, fijando la mirada en ella. No estoy exigiendo nada, dijo, su voz baja pero clara, cortando el ruido de la cabina. Solo pido un asiento que no esté empapado, es mucho pedir. Lucía parpadeó, sorprendida, luego sonrió con sarcasmo. Es un avión, no un hotel. Tal vez debería haberse quedado allá adelante si es tan quisquilloso. Algunos pasajeros se rieron por lo bajo, inclinando la cabeza para ocultar sus sonrisas. Otros fingieron no oír, con la vista clavada en revistas o teléfonos. Javier no respondió de inmediato. Dejó que el silencio creciera, pesado y afilado, hasta que Lucía se removió en su asiento, con la sonrisa desvaneciéndose. Estaba allá adelante, dijo finalmente, cada palabra deliberada. Me movieron. Quizás debería preguntar por qué antes de decidir qué merezco. La cabina se volvió más silenciosa, los llantos del bebé eran ahora el sonido más fuerte. El rostro de Lucía se enrojeció, pero no respondió, girándose hacia su ventanilla con un bufido. Un hombre 2 filas más adelante murmuró algo, demasiado bajo para entenderlo, pero la palabra problema se oyó claramente. Diego regresó, arrojando una servilleta húmeda sobre el asiento. Lo mejor que puedo hacer, dijo, ya alejándose. Javier miró la servilleta, luego el cojín manchado, y se sentó de todos modos, su chaqueta rozando la tela pegajosa. Abrió su maletín, sacó un pequeño paño, y se limpió las manos, lento y preciso, como si limpiara una hoja. Marta apareció al final del pasillo, empujando un carrito de bebidas. Sus ojos se cruzaron con los de Javier por un segundo, y algo destelló en ellos, culpa, tal vez, o preocupación. Se acercó, ofreciendo un vaso plástico con agua. Es por cuenta de la casa, susurró, su voz apenas audible sobre el zumbido del motor. Su mano tembló ligeramente al entregárselo, y Javier notó cómo miraba hacia la cocina, donde Diego reía con otro auxiliar. Gracias, dijo Javier, tomando el vaso. Marta sintió, rápida y nerviosa, luego empujó el carrito hacia adelante, con los hombros tensos. No era como Diego ni como Sofía, pensó Javier. Veía más de lo que mostraba. Eso podría importar más adelante. Bebió un sorbo de agua, su mente ya en marcha. Esto no se trataba de un asiento sucio o un pasajero grosero. Se trataba del patrón, las miradas, las suposiciones, la facilidad con la que la gente decidía que él no pertenecía. Ya lo había enfrentado antes, en salas de juntas y bancos, pero aquí, a 35.000 pies de altura, se sentía más agudo, como un corte que aún no sangraba. Javier sacó su teléfono, su carcasa negra mate fría contra la palma. Abrió una aplicación segura, ingresó un código, y escribió un mensaje a su equipo, *Gerais en activo.
Vuelo 672, cambio de asiento registrado. Monitorear tripulación, asterisco pulsó enviar, y una vibración tenue confirmó que el mensaje se había ido, viajando a través de canales encriptados hacia su gente en Granada. Asterisco Gerais en asterisco no era solo una palabra. Era un sistema, creado para captar momentos como este, para convertir los desprecios en evidencia, el prejuicio en responsabilidad. Se recostó, el asiento pegajoso crujiendo bajo él. El avión subía más alto, las luces de la cabina se atenuaban mientras la señal de abrochar cinturones se apagaba. Afuera, las nubes se extendían infinitas y blancas, un mundo donde nadie podía tocarlo. Pero dentro, el aire se sentía denso, cargado de susurros y miradas que no confiaban. Javier cerró los ojos, no para dormir, sino para concentrarse. El libro de cuentas en su mente se hacía más largo, cada entrada un paso hacia algo más grande. Esto no había terminado. Apenas comenzaba. La cabina de clase turista del vuelo 672 se instaló en un zumbido inquieto cuando el avión alcanzó altitud de crucero. El aire se sentía espeso, atrapado en un ciclo de susurros reciclados y el leve tintinear del hielo en vasos plásticos. Arriba, la señal del cinturón se apagó, y los pasajeros se movieron, estirando las piernas o hurgando en sus bolsos. Un adolescente deslizaba el dedo por su teléfono, la luz azul de la pantalla iluminándole el rostro. Una mujer tejía, sus agujas haciendo clics como un metrónomo. Pero bajo esa normalidad, corría una corriente en la cabina, tensa, no dicha, como el momento antes de que estalle una tormenta. Javier Castillo estaba sentado en el 28C, su traje azul marino aún impecable a pesar del asiento pegajoso. Su maletín de cuero descansaba en su regazo, un escudo contra el caos que lo rodeaba. Lo había abierto solo una vez desde que se sentó, para revisar una carpeta delgada con notas sobre una fusión en Málaga. El trato era grande, más grande de lo que la mayoría en ese avión podía imaginar, y necesitaba mantenerse enfocado. Pero su mente seguía volviendo al libro de cuentas en su cabeza, cada entrada una marca contra la tripulación, los pasajeros, el sistema que lo había empujado hasta aquí. No estaba enojado. Aún no. La ira era ruidosa, desordenada. Javier prefería la precisión. El carrito de bebidas se acercaba, sus ruedas chirriaban contra la alfombra gastada del pasillo. Diego, el auxiliar de pelo engominado, lo empujaba con una postura perezosa, sus ojos escaneando las filas como un guardia revisando celdas. Se detuvo en la 28, su placa brillando bajo las luces de la cabina. «¿Bebida, señor?», preguntó, su voz plana, sin rastro del calor que había ofrecido a las filas anteriores. «Agua», dijo Javier, con un tono uniforme. Alzó la vista, captando la mirada de Diego, dura, no curiosa, como si ya hubiera decidido quién era Javier. Diego metió la mano en el carrito, sacó una botella plástica y giró la tapa. Pero al entregarla, su brazo se movió, demasiado rápido, demasiado brusco para ser accidental. La botella se inclinó, y agua fría salpicó el regazo de Javier, empapando su traje y formando un charco sobre el maletín. Peor aún, alcanzó la laptop que acababa de abrir, la pantalla parpadeó frenéticamente antes de apagarse. Javier se echó hacia atrás, conteniendo la respiración. El agua le escocía a través de la camisa, helada contra su piel. Apartó la laptop, sus manos firmes a pesar del sobresalto. La cabina pareció detenerse, las cabezas se giraron, los ojos se abrieron, pero nadie habló. Diego dio un paso atrás, su rostro una máscara de sorpresa fingida. «Ay, qué pena, lo siento mucho», dijo, con una voz alta, casi alegre. «Debió ser por la turbulencia. Voy por una toalla». Javier lo miró, su mirada como un láser. «No hubo turbulencia», dijo, cada palabra clara, cortando la actuación de Diego. «El vuelo ha sido suave desde el despegue». La sonrisa de Diego se tensó, pero no parpadeó. «Los accidentes pasan, señor. No hay necesidad de hacer un escándalo».
Lanzó una servilleta delgada sobre el asiento, ya dándose la vuelta, como si Javier fuera un derrame que prefería no limpiar. Al otro lado del pasillo, Lucía, la mujer de la blusa roja, tenía el teléfono en la mano, apuntando hacia Javier. Sus gafas de sol descansaban bajas en su nariz y sus labios formaban una media sonrisa mientras grababa, el pulgar suspendido sobre la pantalla. «Esto va a conseguir likes», murmuró al hombre a su lado, quien asintió sin apartar la vista de su crucigrama. Javier lo notó, su mente registrando el movimiento, otra entrada en el libro de cuentas. Secó su portátil con la servilleta, lento y deliberado, aunque la pantalla seguía negra. Las notas de la fusión estaban respaldadas, siempre lo estaban, pero la máquina era personalizada, valía más que el sueldo mensual de Diego. Más que eso, era la intención detrás del derrame lo que ardía. Javier se inclinó hacia adelante, su voz baja pero firme. «Lo hiciste a propósito». Diego giró, sus ojos entrecerrados. «¿Y por qué haría eso, señor?», dijo, el señor goteando burla. «Está imaginando cosas. Tal vez debería calmarse antes de armar un espectáculo». Se inclinó más cerca, bajando la voz. «A nadie le gusta un quejica». La palabra quedó flotando en el aire, afilada como una bofetada. Algunos pasajeros se movieron incómodos, su silencio más ruidoso que cualquier palabra. El adolescente dejó de deslizar el dedo, sus audífonos colgando. Las agujas de la tejedora se congelaron a mitad de puntada. Lucía siguió grabando, su sonrisa creciendo, como si hubiera captado oro. Javier no se inmutó. Mantuvo la mirada fija en Diego, su rostro inescrutable. «Quizás se trata de donde se suponía que debía estar sentado hace una hora», dijo, su voz firme, cortando la tensión. «O tal vez simplemente no te gusta lo que ves». La mandíbula de Diego se tensó, pero antes de que pudiera responder, Marta apareció detrás de él, su carrito de bebidas bloqueando el pasillo. Sus rizos oscuros recogidos con fuerza en un moño, pero sus ojos estaban abiertos, nerviosos. Sujetaba un montón de servilletas, ofreciéndolas a Javier con una mano temblorosa. «Aquí», susurró, apenas audible. «Lo siento». Javier tomó las servilletas, sus dedos rozando los de ella por un momento. Vio el miedo en su mirada, no hacia él, sino hacia Diego, hacia la tripulación, hacia las reglas que estaba rompiendo al ayudar. «Gracias», dijo, suave pero claro, dándole un gesto que decía más que las palabras. Marta dudó, luego empujó su carrito hacia adelante, los hombros encorvados como si esperara un regaño. Diego le lanzó una mirada, aguda y de advertencia, antes de continuar, su sonrisa falsa de nuevo en su lugar para la siguiente fila. Javier secó su traje lo mejor que pudo, la tela húmeda pegándose a su piel. Abrió su maletín, sacó su teléfono y activó nuevamente la aplicación segura. Sus dedos se movieron rápido, escribiendo, *actualización Geraisen, derrame intencional, equipo dañado. Marcar Diego, ID 4729. Verificar cámara de cabina, marca de tiempo ahora, pulsó enviar, sabiendo que su equipo en Granada ya estaba tirando de los hilos, cámaras, registros, testigos. Geraisen no era solo un plan, era una red, que se apretaba alrededor de cada error. Miró a Lucía, que aún grababa, su teléfono inclinado como un arma. Los labios de Javier se curvaron, no en una sonrisa, sino en un cálculo. Abrió otra aplicación, activó la cámara de su teléfono y la apuntó sutilmente, captándola en plena acción. Si ella quería un espectáculo, él se aseguraría de que tuviera consecuencias. Las luces de la cabina se atenuaron levemente, señalando un cambio al modo crucero. Afuera, el cielo era de un azul profundo, infinito y frío. Javier se recostó, el asiento húmedo crujiendo bajo él. Su laptop estaba muerta, su traje arruinado, pero su mente estaba viva, trazando cada movimiento. Diego creía haber ganado una pequeña batalla. Lucía pensaba que se haría viral. Estaban equivocados. Esto no era una batalla,
era una guerra, librada en silencio, con armas que ellos no podían ver. Javier cerró los ojos, no para descansar, sino para agudizar su enfoque. El libro de cuentas pesaba más, y con él, su determinación. El avión seguía volando, pero el suelo debajo se movía, y nadie, ni Diego, ni Lucía, ni la tripulación, sabía cuán lejos podía caer. La cabina de clase turista del vuelo 672 zumbaba con un borde inquieto, como una sala conteniendo la respiración. Las luces superiores parpadeaban levemente, proyectando sombras sobre los respaldos desgastados. Los pasajeros se movían inquietos, algunos cabeceaban dormidos contra las ventanas, mientras otros tecleaban en sus pantallas o sorbían café aguado. El aire olía a bandejas de plástico y ambientador rancio. Muy lejos del lujo de cuero y cítricos de primera clase. A 35.000 pies, el avión se sentía como una burbuja, sellada herméticamente con secretos y miradas de reojo. Javier Castillo estaba sentado en el asiento 28C, su traje húmedo aún pegado a su piel por el accidente de Diego. Su portátil arruinado estaba guardado de nuevo en su maletín, una víctima silenciosa, pero su mente estaba aguda, cortando el ruido de la cabina. Había enviado otra actualización a su equipo, horizonte activo, evidencia registrada, y ahora esperaba, con los ojos escaneando el pasillo. El registro en su mente se volvía más pesado con cada desaire, cada sonrisa burlona, cada suposición de que no pertenecía. Pero Javier no reaccionaba. Calculaba. Se acercaron pasos, firmes y decididos. Sofía, la jefa de sobrecargos con el moño rubio apretado, apareció primero, su tableta brillando en la mano. Diego la seguía, su pelo engominado captando la luz, su expresión una mezcla de arrogancia y cautela. Sofía se detuvo en la fila de Javier, su sonrisa delgada, como una línea trazada con tiza. Señor Castillo, dijo, su voz lo suficientemente alta como para hacer girar cabezas, necesitamos verificar algo con usted. Protocolo estándar de seguridad. Javier alzó la vista lentamente, su rostro tranquilo pero con la mirada de acero. ¿Verificar qué?, preguntó, cada palabra medida, como si pesara sus intenciones. Sofía tocó su tableta, sin mirarlo a los ojos. Necesitamos confirmar que su identidad coincide con la reserva. ¿Puede proporcionar una identificación emitida por el gobierno? Su tono era cortante, oficial, pero con un filo, como si lo desafiara a discutir. Javier arqueó ligeramente una ceja. Miró a su alrededor en la cabina. Nadie más estaba siendo cuestionado, ni el hombre en chándal que gritaba por teléfono, ni la mujer que tejía, ni siquiera Lucía, que seguía grabando desde el otro lado del pasillo. Su teléfono apuntando como una mira telescópica. ¿Esto es estándar para todos los pasajeros a bordo?, preguntó, su voz baja pero clara, cortando el murmullo. Sofía dudó, sus dedos se detuvieron en la tableta. Es una revisión aleatoria, dijo, demasiado rápido. Por seguridad del pasajero. Aleatoria, repitió Javier, inclinándose hacia adelante. Así que me está diciendo que a nadie más se le ha pedido demostrar quién es, ni una sola persona más en esta cabina. Sus palabras no eran fuertes, pero cayeron con fuerza, atrayendo miradas de asientos cercanos. Diego se acercó, los brazos cruzados. Es política, señor, dijo, el señor agudo, como una punzada. Nosotros no hacemos las reglas. Solo las seguimos. Antes de que Javier pudiera responder, una voz intervino desde 2 filas más adelante. Esto es ridículo. Era un hombre mayor, tal vez de 60 años, con cabello canoso y una chaqueta de cuero gastada. Su gafete, mal colocado, decía Antonio. Se giró en su asiento, mirando a Sofía. He volado esta ruta por años, y nunca he visto que señalen a alguien así. ¿Qué está pasando? La sonrisa de Sofía se congeló, sorprendida. Señor, esto no le concierne, dijo, su voz se tensó. Por favor, permanezca sentado. Me concierne cuando veo que tratan injustamente a alguien, respondió Antonio, su voz ronca pero firme. Tiene un boleto,
igual que nosotros, ¿por qué él tiene que saltar obstáculos? Algunos pasajeros asintieron, susurros se esparcieron por la cabina. Otros desviaron la mirada, incómodos, como si prefirieran no ver. Javier le dio a Antonio un pequeño asentimiento, reconociendo el apoyo, pero su atención seguía en Sofía. Responda la pregunta, dijo. ¿Por qué yo, y nadie más? Los labios de Sofía se apretaron en una línea. Hemos tenido discrepancias antes, dijo, sus palabras ensayadas, como un guión que había leído demasiadas veces. No se trata de usted, señor. Por supuesto que se trata de mí, dijo Javier, su voz fría, imperturbable. Solo están entrenados para fingir que no es así. Sacó su cartera, lento y deliberado, y sacó su licencia de conducir y su tarjeta de Global Entry. La sostuvo en alto, sin entregarlas, obligando a Sofía a inclinarse. ¿Esto es lo que necesita? Diego se adelantó, inspeccionando la identificación como si estuviera revisando evidencia. Se ve bien, dijo, su tono reticente, como si estuviera decepcionado. Dio un paso atrás, intercambiando una mirada con Sofía que Javier no pasó por alto, rápida, cargada, como si confirmaran un plan. Gracias por su cooperación, dijo Sofía, su sonrisa regresando, quebradiza como el vidrio. Tocó su tableta y se dio la vuelta para irse, Diego siguiéndola de cerca. No es cooperación cuando no tengo elección, gritó Javier tras ella, su voz firme, lo suficientemente alta como para quedar resonando. Los hombros de Sofía se tensaron, pero no se detuvo. El teléfono de Lucía seguía levantado, capturando cada segundo. Le susurró a su compañera de asiento, esto se va a volver viral, con los ojos brillando de emoción. Javier lo notó, su mente lo archivó. Su video era otra pieza del rompecabezas, una con la que lidiaría pronto. Antonio se inclinó por el pasillo, bajando la voz. ¿Estás bien, amigo? Eso fue una tontería. Javier asintió, su expresión se suavizó ligeramente. Estoy bien. Gracias por intervenir. Tenía que hacerlo, dijo Antonio, encogiéndose de hombros. He visto demasiado de esto en mi vida. ¿No se siente bien? Se acomodó de nuevo, sacando un libro de bolsillo gastado de su bolso, pero sus ojos permanecieron alerta, vigilando la galera. Marta pasó con su carrito, sus manos ocupadas apilando vasos, pero su mirada se desvió hacia Javier, rápida y nerviosa. No habló, no se detuvo, pero sus ojos contenían algo, arrepentimiento, tal vez, o una pregunta que aún no podía hacer. Javier lo captó, almacenándolo como evidencia. Ella era diferente, pensó. No valiente, no todavía, pero quebrándose bajo el peso de lo que veía. Sacó su teléfono, abrió la aplicación segura y escribió, Geraisen, verificación de ID, sin causa. Sofía, ID 3182. Diego, 4729. Pasajero grabando, fila 28B. Marcar para revisión. Presionó enviar, el mensaje desapareciendo en el vacío cifrado. Su equipo estaba observando ahora, extrayendo imágenes de la cabina, cruzando registros. La red se estaba estrechando, invisible pero fuerte. Javier se recostó, el asiento húmedo crujiendo bajo él. La cabina zumbaba, ajena al cambio. Afuera, el cielo se extendía vasto y azul, un mundo donde nadie podía tocarlo. Pero aquí, las paredes se cerraban, no sobre él, sino sobre aquellos que pensaban que tenían el poder. Cerró los ojos, no para dormir, sino para planear. El libro de cuentas crecía, y con él, una tormenta que nadie veía venir. La cabina económica del vuelo 672 latía con una calma frágil, como una cuerda demasiado tensa. Las luces superiores zumbaban débilmente, proyectando un brillo estéril sobre las filas de pasajeros. Algunos dormitaban, con los cuellos doblados incómodamente contra los apoyacabezas. Otros miraban pantallas, con los rostros en blanco, escapando en películas o juegos.
Pero el aire se sentía denso, cargado con la réplica de la verificación de ID de Javier. Susurros se deslizaban entre los asientos, demasiado suaves para entenderse pero lo bastante agudos para doler. Afuera, el cielo era un azul interminable, pero dentro, la cabina era una jaula, y Javier Castillo era su centro silencioso. Estaba sentado en 28C, su traje húmedo un recordatorio del derrame de Diego, su portátil arruinado guardado como una herida que atendería después. Su teléfono descansaba en su mano, la pantalla oscura pero viva de posibilidades. El protocolo Geraisen zumbaba ahora, su equipo en Granada tirando de hilos, imágenes de cabina, registros de tripulación, manifiestos de pasajeros. El rostro de Javier estaba calmado, pero su mente era una máquina, ordenando cada mirada, cada palabra, cada desaire en un plan que sobreviviría a este vuelo. Al otro lado del pasillo, Antonio, el hombre mayor con chaqueta de cuero, hojeaba su libro de bolsillo, pero sus ojos seguían desviándose hacia la galera, donde Sofía y Diego habían desaparecido. Su cabello gris captaba la luz, y su mandíbula estaba tensa, como si masticara algo que no podía escupir. Javier captó su mirada y asintió levemente, un agradecimiento silencioso por su defensa anterior. Antonio se inclinó, manteniendo la voz baja. «No te mereces esto, amigo», dijo, su acento grueso con años de las calles de Madrid. «Piloté aviones durante 30 años. He visto tripulaciones hacer trucos como este antes. No es al azar». Javier inclinó la cabeza, curioso pero precavido. «¿Qué clase de trucos?» Los ojos de Antonio se entrecerraron. «Del tipo donde eligen a alguien que no se ve como su idea de primera clase y lo convierten en un ejemplo. Lo he visto con mujeres, extranjeros, cualquiera que no encaje en su guión». Hizo una pausa, sus dedos apretando el libro. «Lo denuncié una vez, en el 98. Me dejaron en tierra un mes. Pero lo volvería a hacer». Los labios de Javier se curvaron, no del todo en una sonrisa. «Bueno saber que no estoy solo». «Nunca lo estás», dijo Antonio, recostándose. «Solo que a veces lo parece». Su conversación fue interrumpida por pasos, Diego, avanzando por el pasillo, su cabello peinado hacia atrás brillando como si acabara de reaplicarse el gel. Se detuvo en la fila de Javier, con los brazos cruzados, su sonrisa desaparecida. «Señor», dijo, lo bastante alto como para atraer miradas, «necesito que baje la voz. Otros pasajeros se están quejando de su actitud». La ceja de Javier se alzó. «¿Mi actitud?», dijo, con voz firme, como una hoja sostenida quieta. «Estoy teniendo una conversación tranquila, ¿quién se queja?». Los ojos de Diego se movieron hacia Lucía, que seguía grabando, su teléfono inclinado como un reflector. Ella sonrió con burla pero no dijo nada, su pulgar flotando sobre la pantalla. «No importa», dijo Diego. «Está causando una perturbación. Una más, y tendré que notificar al capitán». Antonio se incorporó, su libro se cerró de golpe. «Un momento», dijo, elevando la voz. «Este hombre no ha hecho más que sentarse aquí y aguantar tus tonterías. Si alguien está causando una escena, eres tú, desfilando como si fueras dueño del lugar». El rostro de Diego se enrojeció, pero antes de que pudiera replicar, una mujer 3 filas atrás se levantó, su voz aguda. «¿Podemos calmarnos todos? Algunos pagamos para relajarnos, no para ver una pelea». Sus palabras eran neutrales, pero su mirada se posó sobre Javier, como si él lo hubiera empezado todo. Javier le sostuvo la mirada, sin pestañear. «Me encantaría relajarme», dijo, con tono frío. «Díselo a la tripulación que me movió aquí», empapó mi traje, y revisó mi ID como si hubiera robado mi boleto. La mujer parpadeó, luego se sentó, murmurando a su compañera de asiento. Diego aprovechó el momento, señalando a Javier. «Eso es lo que digo. Si sigue insistiendo, lo bajamos del avión cuando aterricemos». Antonio rió, corto y áspero. «¿Bajarlo del avión, por hablar?».
Estás fuera de lugar, chico. La mandíbula de Diego se tensó, pero se retiró, marchándose hacia la galera. La cabina ahora zumbaba con susurros, pasajeros inclinándose unos hacia otros, algunos curiosos, otros molestos. Lucía seguía grabando, su sonrisa más amplia, como si hubiera captado un escándalo. Javier exhaló lentamente, sus dedos tocando su teléfono. Escribió una actualización rápida: Geraisen, Diego escalando, pasajero grabando continúa. Marcar por acoso. Presionó enviar, luego se recostó, su mente acelerada. La amenaza de Diego no era vacía, intentarían culparlo, torcer la historia para cubrir sus huellas. Pero no sabían con quién se estaban metiendo. Minutos después, Marta apareció, su carrito de bebidas desaparecido, sus manos sujetando un paño doblado. Se acercó a la fila de Javier, sus ojos moviéndose hacia la galera, donde la voz de Diego se oía, riendo con Sofía. Señor, dijo, su voz apenas un susurro, ¿puede revisar su bandeja? Creo que se le cayó algo. Le entregó el paño, sus dedos temblando. Javier lo tomó, sintiendo un pequeño pedazo de papel dentro. Lo desplegó más tarde, fuera de la vista, y leyó su apurado garabato: están escribiendo un informe. Dirán que fuiste agresivo. Ten cuidado. Sus ojos se entrecerraron, pero guardó la nota, su rostro impenetrable. Marta había cruzado una línea por él, arriesgado su trabajo. Eso no era poca cosa. La alcanzó con la mirada cuando volvió a pasar, camino a la galera. Gracias, articuló con los labios, y ella asintió, rápida y asustada, antes de desaparecer tras la cortina. En la galera, Javier escuchó fragmentos, el gruñido bajo de Diego, las respuestas cortantes de Sofía. Es un problema, dijo Diego. Diremos que él lo empezó. La voz de Sofía era más fría: solo sigue el guión. Nadie nos va a cuestionar. El agarre de Javier se apretó sobre el teléfono. Abrió la aplicación segura de nuevo, escribiendo: protocolo Eclipse, activar. Informe falso planeado, Sofía y Diego. Extraer registros de audio, galera, ahora. Eclipse era el filo más agudo de Geraisen, un sistema para intervención en tiempo real, legal, relaciones públicas, músculo corporativo. Su equipo estaría escuchando, grabando, moviendo piezas antes de que el avión siquiera aterrizara. Antonio se inclinó de nuevo, su voz baja. Tienes un plan, ¿verdad? Los ojos de Javier se encontraron con los suyos, firmes. Siempre. Antonio sonrió, pequeño pero real. Bien. Dals pelea. Las luces de la cabina se atenuaron más, el avión cortando el cielo como una hoja silenciosa. Javier se mantuvo inmóvil, su traje húmedo ahora una insignia, no una vergüenza. La tripulación pensaba que lo habían acorralado, que su informe lo enterraría. Estaban equivocados. No era solo un pasajero. Era la tormenta que habían invitado, y estaba cobrando fuerza, silenciosa pero imparable. La cabina económica del vuelo 672 vibraba con un silencio inquieto, como un escenario esperando que se abra el telón. Las luces superiores brillaban tenues, proyectando largas sombras sobre las filas. Los pasajeros se habían acomodado en sus rutinas, algunos dormían, con la boca abierta, mientras otros hojeaban revistas o miraban las nubes afuera. Pero el aire se sentía diferente ahora, más pesado, como si el propio avión supiera que algo estaba a punto de cambiar. En el asiento 28C, Javier Castillo permanecía inmóvil, su traje húmedo una protesta silenciosa, su mente un tablero de ajedrez donde cada jugada ya estaba planeada. En la cabina, una luz roja parpadeó en el panel del copiloto, pequeña pero urgente. El capitán Miguel Torres, un hombre de 50 y tantos años con mechones grises en el cabello y una calma nacida de décadas en el cielo, se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. ¿Qué es eso?, preguntó, su voz baja, firme. El copiloto, un hombre más joven llamado Pablo, tocó la pantalla. Alerta prioritaria, dijo, frunciendo el ceño.
De corporativo. Protocolo Eclipse, anulación nivel 6. Miró a Miguel, incómodo. No es de la FAA. Es interno. El ceño de Miguel se profundizó. Ajustó su auricular, sus dedos rápidos pero precisos. Vuelo 672, habla el capitán Torres. Adelante. Una voz crepitó, no desde el control de tráfico aéreo, sino desde la línea ejecutiva de Iberia Alas, aguda y cortante. Capitán, debe iniciar una auditoría de cumplimiento inmediata, en pleno vuelo. Abra el archivo seguro LD 672, etiquetado Eclipse. Esta es una orden directa bajo el protocolo de nueva propiedad. Miguel parpadeó, conteniendo la respiración. ¿Nueva propiedad? Copiado. Se volvió hacia Pablo, su voz más baja. Abre el archivo. Ahora. Los dedos de Pablo se movieron rápidamente por el panel y un documento apareció en la pantalla incrustada, confidencial, adquisición de alas nuevas, efectiva hace 4 semanas. Debajo, una foto, Javier Castillo, CEO, accionista mayoritario de Iberia Alas. El hombre en el asiento 28C no era solo un pasajero. Era el dueño del avión, de la tripulación, del cielo por donde volaban. Miguel se recostó, su rostro tenso. Llama a Sofía, dijo, con un tono plano pero pesado, como una piedra cayendo al agua. Y dile que traiga el manifiesto. Minutos después, Sofía entró en la cabina, su moño rubio perfecto pero sus ojos cautelosos. Capitán, dijo, su voz suave, ocultando los nervios debajo. ¿Hay algún problema? Miguel se volvió, la tableta brillando en su regazo. ¿Por qué no me lo dices tú, Sofía? Levantó la pantalla, la foto de Javier destacando sobre el texto. ¿El hombre en el asiento 28C, algún incidente? La sonrisa de Sofía vaciló, solo por un segundo. Apretó el manifiesto con más fuerza. Ha sido difícil, dijo, eligiendo sus palabras como quien camina sobre vidrio. Hubo un problema con su asiento. No cooperó fácilmente. Y ha sido confrontativo con la tripulación. Confrontativo, repitió Miguel, su voz baja, escéptica. Porque lo degradaron de primera clase, o porque Diego le derramó agua encima, o tal vez porque revisaron su identificación cuando a nadie más se la pidieron. Sus ojos no se apartaban de ella, afilados como una cuchilla. El rostro de Sofía palideció, pero se irguió. Era el protocolo, señor. Seguimos el procedimiento para pasajeros prioritarios y controles de seguridad. La mandíbula de Miguel se tensó. El procedimiento no incluye apuntar contra el hombre que es dueño de esta aerolínea. Desde hace 4 semanas, Javier Castillo tiene el control accionario de Iberia Alas. Tiene poder de veto sobre cada miembro de la tripulación, incluida tú. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Así que dime de nuevo por qué él es el problema. Los labios de Sofía se entreabrieron, pero no salió ningún sonido. Su tableta se deslizó ligeramente entre sus manos. Yo, no lo sabía, dijo finalmente, su voz pequeña, quebrándose en los bordes. No tenía que decírtelo, dijo Miguel, su tono más suave pero firme. Tu trabajo era tratarlo como a cualquier otro pasajero. No lo hiciste. Dejó la tableta a un lado. Vuelve a la cabina. Dile a Diego que se retire. Y envía al señor Castillo a la cabina delantera. Discretamente. Sofía asintió, su rostro ceniciento, y salió de la cabina, sus tacones resonando de forma desigual en el suelo. Momentos después, Javier se puso de pie cuando Sofía se acercó a su fila, su sonrisa desaparecida, sus ojos evitando los de él. Señor Castillo, dijo, con la voz tensa, el capitán desea hablar con usted, ¿podría acompañarme? Javier se levantó, ajustándose la chaqueta del traje, sus movimientos tranquilos pero deliberados, como un general entrando al campo de batalla. Antonio lo miró desde el otro lado del pasillo y le dio una pequeña inclinación de cabeza, su libro de bolsillo olvidado.
Tú puedes, articuló con los labios, su sonrisa feroz. Javier siguió a Sofía por la cabina de primera clase, pasando por los asientos de cuero y la iluminación suave que le habían negado. Los pasajeros levantaban la vista, curiosos, pero él mantenía la mirada al frente, su rostro impenetrable. En la puerta de la cabina, Sofía llamó una vez y luego se hizo a un lado, con las manos apretadas con demasiada fuerza. La puerta se abrió, y Miguel apareció, con su gorra de capitán bajo el brazo, su expresión una mezcla de respeto y pesar. Señor Castillo, dijo, dando un paso atrás. Bienvenido. Por favor. Javier entró, el zumbido de la electrónica en la cabina un contraste silencioso con el caos de la cabina de pasajeros. Las pantallas brillaban con datos de vuelo, y la vista exterior mostraba un mar de nubes, vasto e intacto. Miguel señaló un asiento auxiliar. Le debo una disculpa, dijo, con voz firme. No sabía quién era usted hasta ahora. Lo que ocurrió allá afuera es inaceptable. Javier se sentó, sus ojos escaneando los controles antes de posarse en Miguel. No se trata de quién soy, dijo, con voz baja y cargada. Se trata de lo que ellos asumieron que no era. Hizo una pausa, y añadió, mi padre era mecánico en el aeropuerto de Barajas. Trabajó 30 años, reparó aviones como este. La gente lo ignoraba todos los días, como si fuera invisible. Me prometí que cambiaría eso. El rostro de Miguel se suavizó, un destello de comprensión cruzando sus ojos. Lo entiendo, dijo. Y lamento que hoy le hayamos fallado. Javier asintió, no frío, pero resuelto. No solo me fallaron a mí. Fallaron a todos los que son tratados como si no pertenecieran. Sacó su teléfono, abrió la aplicación segura y escribió, Eclipse confirmado. Capitán informado. Proceder con auditoría. Alzó la vista. Necesito la cooperación total de su tripulación de aquí en adelante. No más juegos. Entendido, dijo Miguel, con voz firme. ¿Qué quiere que hagamos? Por ahora, nada, dijo Javier. Dejen que crean que todavía tienen el control. Hará que el aterrizaje sea instructivo. Miguel asintió, un leve respeto en su mirada. Seguiré su ejemplo, señor. Javier se puso de pie, ajustando sus puños. Bien. Me mantendré en contacto. Salió, la puerta de la cabina cerrándose tras él, y caminó de regreso por la clase ejecutiva, sus pasos silenciosos pero cargados de propósito. Sofía permanecía cerca de la galera, su rostro pálido, observándolo pasar. Marta estaba cerca, con los ojos muy abiertos, sujetando una bandeja como si fuera un escudo. La cabina se sentía diferente ahora, los susurros más suaves, las miradas más agudas. Javier volvió al 28C, pero ya no era el mismo hombre que habían empujado allí. Era el cielo mismo, y la tierra estaba a punto de temblar. La cabina del vuelo 672 zumbaba con una calma extraña e inquieta mientras el avión comenzaba su descenso hacia Málaga. Las luces superiores se encendieron, sacando a los pasajeros de su letargo. Las bandejas se cerraron con estrépito, y los respaldos se enderezaron bruscamente, la rutina del aterrizaje atrayendo la atención de todos. Afuera, las nubes se abrieron, revelando la brillante costa del sol, un mundo de sol y promesas. Pero adentro, el aire se sentía tenso, como una cuerda a punto de romperse. Algo había cambiado, y aunque la mayoría de los pasajeros no sabía por qué, lo sentían, como electricidad estática antes de un rayo. Javier Castillo estaba de pie junto a su asiento en el 28C, su traje azul marino aún húmedo pero su postura erguida, imponente. No se había sentado desde que volvió de la cabina, donde el capitán Miguel había descubierto la verdad. Javier no era solo un pasajero. Era dueño de Iberia Alas, la aerolínea, el avión, las reglas por las que todos jugaban. Su teléfono estaba de nuevo en el bolsillo, su aplicación segura ahora en silencio, pero el protocolo Eclipse estaba activo, tejiendo una red en el cielo. Su equipo en Granada lo tenía todo,
grabaciones de cabina, registros de audio, datos de la tripulación. El registro en su mente estaba completo, y el ajuste de cuentas venía, silencioso pero imparable. En la galera, Sofía estaba rígida, su moño rubio deshaciéndose en los bordes. Su tablet yacía intacta en el mostrador, su pantalla oscura. Diego se apoyaba contra un carrito, su cabello engominado ya no perfecto, los brazos cruzados con fuerza para ocultar el temblor en sus manos. Otra azafata, Clara, flotaba cerca, sus ojos iban de un lado a otro entre ellos, su placa de identificación torcida. Hablaban en susurros bajos y urgentes, pero sus voces se oían lo suficiente como para que Javier captara fragmentos. El informe está presentado, no puede probar nada, sigue con la historia. Pensaban que estaban a salvo. No lo estaban. Los ojos de Javier escanearon la cabina. Antonio, al otro lado del pasillo, encontró su mirada y le dio un pequeño y feroz asentimiento, su libro olvidado hacía rato. La chaqueta de cuero del hombre mayor crujió al moverse, listo para respaldar a Javier si era necesario. Lucía, en el 28B, todavía sujetaba su teléfono, pero su sonrisa había desaparecido. Tecleaba furiosamente en la pantalla, el rostro torcido por la frustración. Javier sabía por qué. Su equipo había marcado su video hacía unos minutos, bloqueándolo con una rápida notificación de violación de privacidad. Ella lo miró, atrapó su mirada firme y desvió la vista, sus mejillas sonrojadas. Marta apareció desde la galera, con las manos vacías, sus rizos oscuros escapando del moño. Se movía lentamente, como quien camina por una cuerda floja, y se detuvo cerca de la fila de Javier. Sus ojos se dirigieron a la galera, luego volvieron a él, grandes, con algo entre miedo y determinación. Señor Castillo, dijo, con voz suave pero firme, ¿puedo hablar con usted? Javier asintió, saliendo al pasillo para darle espacio. El ruido de la cabina se desvaneció, los pasajeros ahora observaban, percibiendo el cambio. Marta tragó saliva, sus dedos retorciéndose entre sí. Los escuché, susurró, apenas audible. A Sofía y Diego. Dicen que usted los amenazó, que fue problemático desde el inicio. Todos son mentiras. Yo, ya no podía quedarme callada. El rostro de Javier permaneció tranquilo, pero sus ojos se suavizaron ligeramente, reconociendo su valentía. Eso requirió valor, dijo. ¿Por qué ahora? La voz de Marta temblaba, pero mantuvo su mirada. Porque está mal. Ya lo he visto antes, gente como usted, apartada, hecha sentir pequeña. Antes tenía miedo de hablar. Hoy no. Hizo una pausa, luego añadió, quiero ayudar. Sea lo que sea que esté planeando, cuente conmigo. Javier la estudió, viendo la grieta en su miedo, la chispa de desafío debajo. Mi equipo se pondrá en contacto, dijo, en voz baja. Pronto empieza un programa, Alas Nuevas, para la reforma. Usted encajaría. Sacó una tarjeta de su bolsillo, en blanco salvo por un único código encriptado, y se la entregó. Úsela si necesita contactarme. Marta la tomó, sus dedos ahora firmes, y asintió. Gracias, dijo, luego volvió a la galera, la cabeza en alto, como si se hubiera liberado de un peso. La voz del capitán crepitó por el intercomunicador, formal, cargada. Damas y caballeros, estamos iniciando nuestro descenso final hacia Málaga Costa del Sol. Por favor aseguren que sus asientos estén en posición vertical y sus pertenencias guardadas. Agradecemos su cooperación. Las palabras cayeron de manera diferente ahora, cuidadosas, como un hombre que elige cada paso sobre hielo delgado. Javier permaneció de pie, una mano descansando en el respaldo de su asiento. Los ojos de la cabina lo seguían, no todos hostiles, no todos amables, pero todos atentos. La mujer que le había dicho que se calmara antes se removió incómoda, su revista cerrada. El hombre del chándal lo miró, luego apartó la vista, como si percibiera un problema que no quería. Lucía tecleó una última vez, luego guardó su teléfono en el bolso, derrotada.
En la galera, los susurros de Sofía cesaron. Salió, su rostro pálido, y se acercó a Javier, sus tacones haciendo clic demasiado rápido. Señor Castillo, dijo, su voz despojada de su filo anterior, el capitán ha solicitado que permanezca sentado para el aterrizaje. Protocolo de seguridad. Javier la miró, su mirada firme, inflexible. Me sentaré cuando esté listo, dijo, con tono calmo pero definitivo. Dígale a Diego y a Clara que se preparen para una reunión después del aterrizaje. Les convendrá estar listos. Los labios de Sofía se abrieron, pero no salió palabra. Asintió, rápida y rígida, y se retiró, las manos entrelazadas como si tratara de sostenerse. Diego observaba desde la galera, su sonrisa desaparecida, sus ojos moviéndose como los de un animal acorralado. Antonio se inclinó, su voz baja. Los estás sacudiendo, amigo. Sigue así. Los labios de Javier se curvaron apenas, no era una sonrisa. Esto es solo el comienzo. El avión se inclinó ligeramente, los motores suavizándose mientras las luces de Málaga parpadeaban abajo. La voz del capitán regresó, ahora más lenta. Damas y caballeros, debido a coordinación con las autoridades en tierra, tendremos una breve espera después del aterrizaje. Por favor permanezcan sentados hasta recibir instrucciones. Gracias. Las palabras golpearon la cabina como una onda. Los pasajeros se miraron entre sí, confundidos, curiosos. Sofía se congeló a mitad de paso, su tablet resbalando en su mano. Diego murmuró algo a Clara, quien negó con la cabeza, el rostro pálido. Marta permanecía junto al asiento auxiliar, sus ojos en Javier, firmes ahora, como si hubiera elegido su bando. Javier finalmente se sentó, sus movimientos deliberados, su saco acomodándose bajo sus manos. La tela húmeda ya no le molestaba, era una insignia, un recordatorio de lo que había soportado y de lo que había superado. Su teléfono vibró una vez, un mensaje de su equipo, Eclipse activo. Equipo en tierra en Málaga. Auditoría lista. No respondió. No lo necesitaba. Las ruedas tocaron tierra, un suave sacudón que resonó en la cabina. El avión redujo la velocidad, rodando hacia la puerta, pero la tensión no disminuyó. Creció, envolviendo cada asiento, cada mirada, cada respiración. Javier miró por la ventana, la pista de Málaga brillando bajo el sol. La tripulación pensaba que había ganado al empujarlo hacia abajo. No sabían que acababan de entregarle el cielo. Y ahora, era hora de cobrar. La cabina del vuelo 672 se volvió silenciosa mientras el avión se detenía en el aeropuerto Málaga Costa del Sol. Los motores se apagaron, dejando un pesado silencio en su lugar. Afuera, la pista relucía bajo el sol del mediodía, una neblina de calor ondulando sobre el asfalto. Los pasajeros se movían en sus asientos, ansiosos por estirar las piernas y recoger sus pertenencias, pero la voz del capitán los detuvo, calma pero firme. Damas y caballeros, por favor permanezcan sentados. Estamos coordinando con las autoridades en tierra y desembarcaremos en breve. Gracias por su paciencia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un significado que nadie comprendía del todo. En el 28C, Javier Castillo permanecía sentado, su traje azul marino aún húmedo pero su postura intacta. Su rostro estaba sereno, casi tranquilo, pero sus ojos estaban vivos, siguiendo cada movimiento, la forma en que las manos de Sofía temblaban en la galera, como la sonrisa de Diego había desaparecido. Como Clara miraba fijamente sus zapatos. El protocolo Eclipse estaba en marcha, su equipo en tierra listo para actuar. El libro de cuentas en su mente estaba cerrado ahora, sus entradas saldadas y la factura estaba por cobrarse. En la galera, Sofía permanecía inmóvil, su moño rubio deshaciéndose, mechones pegados a su cuello sudado. Diego se apoyaba en el mostrador, los brazos cruzados con fuerza, la mandíbula tensa como si se contuviera. Clara estaba sentada en el asiento auxiliar, sus dedos retorciendo su placa de identificación hasta doblarla.
No hablaban, pero sus ojos iban de la cabina a Javier, como si fuera una tormenta de la que no podían escapar. Marta se mantenía cerca, sus rizos oscuros sueltos ahora, su rostro firme pero pálido, aferrada a la tarjeta que Javier le había dado como a un salvavidas. La puerta de la cabina se abrió con un silbido, y una nueva figura subió a bordo. No era un agente de puerta, ni un limpiador, sino un hombre con un traje oscuro, su tablet brillando con propósito. Su placa decía Alonso, cumplimiento a las nuevas. Su voz era cortante, profesional, atravesando el murmullo de la cabina. Sofía Vargas, Diego Ruiz, Clara Moreno, dijo, sus ojos escaneando la galera. Por orden del Consejo Ejecutivo, quedan relevados de sus funciones mientras se realiza una revisión administrativa. Por favor, acompáñenme a la oficina corporativa en tierra. Un murmullo de sorpresa recorrió a los pasajeros cercanos. La tablet de Sofía se deslizó de sus manos, cayendo al suelo con estrépito. Esto es un error, dijo, su voz quebrándose, pero se puso de pie, sus piernas inestables. Diego se despegó del mostrador, el rostro enrojecido. Nunca dijo quién era, murmuró, señalando a Javier. ¿Cómo íbamos a saberlo? La mirada de Alonso no vaciló. Su trabajo era seguir el protocolo, no hacer suposiciones, dijo, su tono plano. Cualquier otra declaración será registrada para su revisión. Sugiero silencio. Clara se levantó lentamente, con los ojos húmedos, y siguió a Sofía, que caminaba como quien se dirige a un juicio. Diego fue el último, los hombros encorvados, su bravata desaparecida. La cabina se abrió a su paso, los pasajeros observando, algunos con sorpresa, otros con una silenciosa satisfacción. Antonio, con su chaqueta de cuero, los miró con una leve inclinación de cabeza, su libro guardado. Ya era hora, murmuró. Javier permaneció sentado, las manos entrelazadas, el rostro inescrutable. No se regodeó, no sonrió. El poder no necesitaba espectáculo, operaba en silencio, en sistemas, en consecuencias que hablaban más fuerte que las palabras. Marta lo miró desde la galera, su expresión una mezcla de alivio y determinación. Había hecho su elección, y Javier sabía que la sostendría. La voz del capitán volvió, más suave ahora. Damas y caballeros, ya pueden desembarcar. Gracias por volar con Iberia Alas. Los pasajeros recogieron sus cosas, avanzando hacia la salida, pero sus miradas se detenían en Javier, en la galera vacía, en el espacio donde la tripulación se había desmoronado. Lucía, en el 28B, guardó su teléfono en el bolso, el rostro tenso de frustración. Su video estaba muerto, bloqueado por el equipo de Javier antes de que pudiera difundirse. Mientras la cabina se vaciaba, Antonio esperó en el pasillo, su cabello gris captando la luz del sol que entraba por una ventana. Señor Castillo, dijo, con voz baja, si necesita un testigo, aquí estoy. Lo vi todo, el asiento, el derrame, la tontería del ID. Solo diga la palabra. Javier se puso de pie, ajustando su chaqueta, los puños húmedos aún impecables. Lo aprecio, Antonio, dijo, con un tono cálido pero mesurado. Mi equipo se pondrá en contacto. Estamos construyendo algo más grande que este vuelo. Usted encajaría bien. Antonio sonrió, pequeña pero genuinamente. Cuente conmigo, amigo. Se llevó un sombrero imaginario a la cabeza y se dirigió hacia la salida, con pasos ligeros a pesar del peso de lo que había presenciado. Javier fue el último en salir, con su maletín de cuero en la mano, su andar lento pero deliberado. Al pasar junto a Lucía, ella alzó la vista, su blusa roja ahora arrugada, sus gafas de sol ocultando sus ojos. ¿Crees que ganaste?, dijo, con voz baja, amarga. ¿Arruinarle la vida a la gente por un asiento? Javier se detuvo, con la mirada firme. Nunca fue por el asiento, dijo, con palabras suaves pero cargadas. Y si vas a publicar algo sobre esto, asegúrate de que sea la verdad. Mi equipo está observando.
El rostro de Lucía palideció y apartó la vista, aferrándose a su bolso como si fuera un escudo. En la terminal, las paredes de cristal de Málaga brillaban, el aire espeso de sal y combustible de avión. Javier pisó el puente de embarque, recibido por dos miembros de su equipo de cumplimiento, sus trajes oscuros camuflados entre la multitud. Señor, dijo una de ellas, una mujer llamada Elena, la Junta ha autorizado acción total. Registros de la tripulación y grabaciones de cabina están asegurados. La prensa está en espera para su declaración. Javier asintió, sus ojos en la pista, donde esperaban SV versus negros con logos de alas nuevas, sus motores encendidos. Embarguen a la prensa hasta la mañana, dijo. Nada de filtraciones. Preséntenlo como un fallo de políticas, no un escándalo. Estamos aquí para arreglar, no destruir. Elena tocó su tableta, transmitiendo la orden. Operaciones en tierra están listas si quiere hablar con los medios ahora. Aún no, dijo Javier, con voz tranquila, definitiva. Que sientan el silencio primero. Caminó hacia el ala ejecutiva de la terminal, sus pasos resonando en el suelo pulido. Detrás de él, los pasajeros del vuelo 672 entraban al hall de llegadas, sus voces zumbando con preguntas, rumores, asombro. Marta estaba junto a la puerta, viéndolo marchar, la tarjeta en su bolsillo, una promesa que cumpliría. Antonio se quedó cerca de un puesto de café, sus ojos en las pantallas de noticias, esperando que la historia estallara. Lucía pasó a toda prisa, su teléfono en silencio, su plan en ruinas. Y en la pista, Sofía, Diego y Clara subieron a una furgoneta corporativa, sus rostros pálidos, su futuro incierto. Javier no miró atrás. El sol ardía alto, y el cielo se extendía amplio, su dominio ahora, reclamado no con gritos, sino con sistemas, con verdad, con un libro de cuentas que se equilibraba solo. La lucha no había terminado, apenas estaba aterrizando. Granada brillaba bajo el sol de finales de primavera, sus calles estrechas vivas con el aroma a azahar y el murmullo de la vida. Había pasado un mes desde que el vuelo 672 aterrizó en Málaga, pero las ondas de aquel día seguían extendiéndose, silenciosas pero profundas, reformando los cielos y la tierra bajo ellos. En un barrio modesto cerca del Albaicín, un nuevo edificio destacaba, muros blancos, ventanas amplias, una pancarta ondeando al viento, Escuela de Aviación Alas Nuevas, patrocinada por Javier Castillo. Dentro, el futuro despegaba, un sueño a la vez. Javier estaba junto a la entrada de la escuela, su traje azul marino cambiado por una chaqueta gris simple y pantalones. Sus ojos oscuros escaneaban el patio, donde niños reían y corrían entre simuladores de vuelo, sus voces brillantes contra el zumbido de las máquinas. A sus 38 años, había construido un imperio, Alas Nuevas, un gigante tecnológico que poseía Iberia Alas y la mitad del mundo aeronáutico, pero esto era diferente. No se trataba de ganancias ni poder. Se trataba de la promesa que le hizo a su padre, el mecánico que arreglaba aviones en silencio, invisible para el mundo. Hoy, Javier se aseguraba de que nadie más pasara desapercibido. La escuela vibraba con energía del primer día. Padres rondaban, sorbiendo café de vasos de papel, mientras instructores con polos azules guiaban a los estudiantes por maquetas de cabinas. Un pequeño escenario se erguía en un extremo, un micrófono esperando el discurso de Javier. Pero él no estaba allí para hablar aún. Estaba allí para mirar, para escuchar, para ver cómo echaban raíces los cambios. Marta se acercó, sus rizos oscuros sueltos ahora, su uniforme de Iberia Alas reemplazado por una camisa blanca impecable y vaqueros. Llevaba una carpeta, sus pasos firmes, su rostro iluminado por un propósito. Señor Castillo, dijo, su voz más fuerte que en el avión, tenemos 50 niños inscritos para la primera sesión. La mitad provienen de familias que nunca han volado. Ya están preguntando por licencias de piloto. Los labios de Javier se curvaron en una sonrisa rara, real. Bien, dijo. Para eso estamos aquí, ¿y el programa de mentoría?
Lanza la próxima semana, respondió Marta, pasando una página. Tenemos 10 voluntarios, pilotos retirados, mecánicos, algunos técnicos de su oficina en Granada. Están listos para empezar. Hizo una pausa, luego añadió, yo lo estoy coordinando. Gracias a usted. Te lo ganaste, dijo Javier, con tono firme. La nota que me pasaste en el vuelo, no solo fue valiente. Fue correcta. Marta asintió, con los ojos brillantes, y se alejó para revisar a un grupo de niños agolpados en un simulador. Al otro lado del patio, Sofía estaba sentada en un banco, su cabello rubio recogido hacia atrás, su rostro más suave sin el moño apretado ni el blazer de aerolínea. Llevaba un suéter sencillo y sostenía un montón de folletos, sus manos ocupadas pero su postura humilde. Después de Málaga, fue suspendida, su carrera hecha trizas. Pero hace 2 semanas, le envió un correo a Javier, no para pedir perdón, sino para pedir una oportunidad de hacerlo mejor. Él le ofreció esto, trabajo voluntario, entrenando a niños de barrios como el que ella una vez despreció. Ella levantó la vista, atrapó su mirada y le dio una pequeña inclinación de cabeza, no una sonrisa, pero sí un reconocimiento. Javier la devolvió, breve pero real. La redención no era suya para darla, pero había abierto la puerta. Una figura familiar emergió de entre la multitud, Antonio, su cabello gris despeinado, su chaqueta de cuero cambiada por un polo azul con la palabra mentor bordada en el pecho. Llevaba una taza de café y una sonrisa, sus pasos ligeros a pesar de los años. Y Javier, llamó, abriéndose paso entre los niños. Este lugar es otra cosa. Deberías haberme visto en Barcelona la semana pasada, me reuní con tu equipo, armamos un taller de pilotos. Lo llaman, Raíces del Cielo. Javier rió suavemente, cálido. Raíces del Cielo, ¿eh? Me gusta, ¿te quedas para esto? No me lo perdería, dijo Antonio, sorbiendo su café. Te dije que testificaría si lo necesitabas después de ese vuelo. Resulta que no, simplemente derribaste todo el sistema tú solo. Pero estoy aquí para la reconstrucción. Asintió hacia los simuladores. Voy a enseñarles a estos chicos a volar derecho. Quizás les cuente sobre cierto vuelo donde se dio la verdadera lección. No menciones mi nombre, dijo Javier, con un tono burlón pero firme. Esto no se trata de mí. Antonio guiñó un ojo. Claro, jefe. Claro. El patio se silenció cuando un asistente le hizo señas a Javier hacia el escenario. Subió, el micrófono crepitando brevemente bajo su mano. Las caras se volvieron, padres, niños, instructores, Marta, Sofía, Antonio, todos mirando, esperando. Javier respiró hondo, su voz firme, clara, elevándose sobre el murmullo de las colinas de Granada. Hoy no se trata de aviones, comenzó. Se trata de personas. Mi padre arregló alas durante 30 años en el aeropuerto de Barajas. Amaba el cielo, pero el cielo no siempre lo amó de vuelta. La gente lo pasaba por alto, asumía que no pertenecía. Construía las nuevas para cambiar eso, no solo por él, sino por todos los que les han dicho que no pueden volar. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la multitud. Esta escuela es para ustedes, los soñadores, los constructores, los que un día serán dueños del cielo. No porque encajen en las reglas de alguien, sino porque se atreven a elevarse. Se desató una ovación, fuerte y cruda, niños aplaudiendo, padres asintiendo. Javier bajó del escenario, el micrófono aún cálido en su mano, y se acercó a un simulador donde una niña, de unos 10 años, miraba los controles. Su cabello estaba recogido en trenzas apretadas, sus ojos grandes de asombro, sus zapatillas desgastadas de correr por las calles de Granada. ¿Quieres probar?, preguntó Javier, agachándose junto a ella. Ella asintió, tímida pero entusiasta. ¿Las niñas pueden ser pilotos? El rostro de Javier se suavizó. Las niñas pueden ser lo que quieran. Mi hermana pilota aviones de carga sobre el Atlántico.
Ella te diría que al cielo no le importa quién eres, solo quiere que lo tomes. Señaló el asiento. Súbete. Te muestro. La niña subió, sus pequeñas manos aferradas al mando, y Javier la guió por lo básico: acelerador, timón, sustentación. Su risa resonó mientras la pantalla se inclinaba, un avión digital sobrevolando montañas virtuales. Javier observaba, con el pecho apretado por algo cercano a la paz. Esto era el futuro por el que había luchado, no en salas de juntas ni en aviones, sino aquí, en los ojos abiertos de una niña. Detrás de él, una pantalla de noticias parpadeaba en el patio, con un cintillo de esa mañana: Iberia Alas revisa su política tras incidente del vuelo 672. Javier Castillo lidera reforma de equidad. Le seguía un comunicado, sus palabras desde Málaga. Propiedad presente. Liderazgo involucrado. Falla de política reconocida. Sin titulares llamativos, sin drama, solo un estándar, como él había ordenado, extendiéndose hacia Forbes, El País, blogs de tecnología. Sofía lo miró de reojo, su rostro inmóvil, luego entregó un folleto a un padre, sus manos ahora firmes. Marta llamó a los niños para una foto grupal, Antonio organizándolos con rudeza fingida. Javier dio un paso atrás, su chaqueta gris mezclándose con la multitud, y observó a la niña aterrizar su avión en el simulador, su sonrisa feroz. El sol bajaba, pintando el cielo de oro, y por primera vez en semanas, Javier sintió que el peso se aligeraba, no desaparecido, pero sí más liviano, compartido. Gracias por seguir esta historia, no es solo mía, es nuestra. Si te conmovió, dale like, suscríbete para lo que viene. Cuéntanos desde dónde nos ves y qué momento te llegó más.